Ok, perfecto. Y estamos transmitiendo en vivo desde Minas Predicaciones y el canal de Facebook. Les invito a que compartan el enlace, chicos, con la aplicación. Manténganme también cerrada la puerta, chicos, para que no se vaya. Gracias. Hoy vamos a abrir un paréntesis a la serie que estamos viendo, chicos. Vamos a abrir un paréntesis a la serie de desviaciones cristianas. Es posible que sea un paréntesis y la siguiente otro paréntesis, porque tengo que tocar dos temas antes de partir, por si acaso. Sí, claro. ¿Sale? El tema que vamos a ver hoy es rehabilitados y ejercitados en el amor. Subtítulo, perfeccionados en el amor, chicos. ¿Sale? Quiero que comencemos con una oración. Amado Padre Celestial, te doy tantas gracias porque podemos reunirnos para aprender más de ti y tu palabra, Señor. Te pido, bendito Padre, que tú hables a través de mí, que cubras cualquier deficiencia que pueda haber de mi parte, Señor, y que tu palabra se pueda transmitir con toda claridad, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Fluye a través de mí, Padre. Abre nuestro entendimiento, nuestros ojos espirituales, Padre. Quita cualquier distracción que pudiera haber, Señor. Y muévete, Señor, con toda libertad, Señor, produciendo los cambios que tú deseas hacer en nuestras vidas. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos. Rehabilitados y ejercitados en el amor. Sabemos que como cristianos tenemos que amarnos unos a otros. Sí. Pero hay amor, chicos. De hecho, el mandato que el Señor nos da nos pone un estándar que sobrepasa. Sobrepasa el estándar que se maneja en el mundo. Sí. Mateo 5, del 43 al 48 dice: ¿Han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Fíjate, la Biblia viene en el Antiguo Testamento, ama a tu prójimo, pero los fariseos y los líderes religiosos le habían añadido, odia a tu enemigo. Sí. Sí viene en la ley, pero no la habían distorsionado, ¿sale? Se ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo, ama a tus enemigos y ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas a los que te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Tómala. ¿Qué estándar de Señor nos está poniendo? Te está diciendo, debes ser perfecto como tu Padre celestial que es en el perfecto. Y hay amor, chicos, amor a la pagana. ¿De acuerdo a ese pasaje? No es amor a la mexicana, es amor a la pagana, chicos. Es amor a la pagana, es decir, a la forma pagana que este pasaje nos enseña. Te está enseñando que amar al prójimo y odiar a tu enemigo es un amor a la forma pagana, chicos. Que si solo quieres a quienes te aman, dice ahí, hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Que si eres amable solo con tus amigos, hasta los paganos hacen lo mismo. Que si solamente saludas a tus hermanos, a los que te tratan bien, los paganos hacen lo mismo, chicos. Te está diciendo, este es el amor a la pagana. Tratas bien solamente a aquellos que son buenos contigo y que te tratan bien. Hasta los paganos, hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Y el Señor te dice, ¿sabes qué? Tienes que dejar de amar a la forma pagana y tienes que amar a la cristiana. Que dice, ama a tus enemigos y ora por los que te persiguen. Sí. Te dice que en vez de amar a quienes te aman, te dice, ama a los que no te aman. Ah, qué heavy, ¿verdad? Te dice que en vez de ser amable solamente con los que son amables contigo, que seas amable con tus enemigos, con los que te tratan mal. Que si saludas solamente a tus hermanos, eso es amor a la pagana, pero debes saludar a los que aún te han hecho mal, los que te maltratan. Ese es amor a la cristiana, chicos.
Y dice, de esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre. Entonces está diciendo, están los paganos, los corruptos cobradores de impuestos y demás, y están los hijos de Dios. Y los hijos de Dios se caracterizan por amar así como Dios, el Padre, ama. ¿Sí? ¿Te das cuenta? El amor del mundo que se maneja en el mundo es un amor donde yo te doy y espero algo a cambio. Si no me lo das, no te lo doy. Ese cambio. El amor que el Señor nos da, dices, no me lo das, al contrario, me maltratas y demás, y yo te amo. Y te respondo con amabilidad, con amor. ¿Sí? Luego todavía el Señor lo reitera en Romanos 12, del 9 al 21, donde dice que el amor debe ser sincero. Y luego te dice, ok, sincero. Y te empieza a explicar cómo aplica esto. No paguen a nadie mal por mal. No tomen venganza, queridos hermanos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Esta es la mecánica que el Señor nos enseña. Nos dice, hey, no te vengues, no devuelvas el maltrato, sino que corresponde con un buen trato. Expresiones de amor. Sí. Es un amor que se muestra con acciones, chicos. Dice 1 Juan 3:8 que, queridos hermanos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Entonces, cuando el Señor te dice que ames a los que te maltratan, ahí te pongo, en los pasajes que vimos, es, oye, ¿cómo? Orando por la persona. Y no me vengas orando, Señor, que caiga fuego sobre ella. No, orando para que... Sí, porque, ya, Señor, estoy cumpliendo. Tú me dijiste que orara por mis enemigos, pero no me dijiste cómo. No es orando para que caiga fuego sobre ellos, ni que el Señor se los lleve, ni nada. Ay. No, chicos. No. Es orando por su bienestar, chicos. Y el principal bienestar es su salvación. Es para que se arrepientan y vuelvan al Señor, para que corrijan sus malos caminos, chicos. Sí. Entonces, orar por la persona, buscando su bienestar, que se arrepiente, que sea salvo, es el bien principal, obviamente. Y otras formas de buscar su bienestar. También siendo amable, educado. Fíjate, siendo amable, o sea, la Biblia te habla de detalles incluso como el saludar, ¿sí? Porque sabe que una forma de desamor, chicos, es la mala educación. Ay, sí, le saco la vuelta, no lo saludo, ya no le hablo. Son formas de desamor. Sí, y también, como vimos ahorita, ayudándolo en necesidad. Sí. Dios nos enseña, Dios mismo es el que nos pone como ejemplo. Al ordenarnos este amor es porque Él lo pone en práctica con nosotros. La Biblia dice que Él da luz de su sol tanto a los malos como a los buenos y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Estás diciendo, hey, soy bueno tanto con los buenos como con los malos. Así es mi carácter. Obviamente con los malos es por un tiempo limitado, pero es bueno en este tiempo de gracia. Y el Señor nos ordena alinearnos a su agenda y mostrar esa misma gracia que Él muestra con los malos. Dice Romanos 5:8 que, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjate, es un amor no merecido. Éramos injustos, éramos pecadores. Y el Señor dice, ¿sabes qué? Aún así, en tu condición donde no lo mereces, voy a derramar mi amor sobre ti, dando mi vida por ti. Dice el Salmo 103, del 8 al 11, dice, el Señor es compasivo y misericordioso, lento para la ira y grande en amor. No sostiene para siempre su querella ni guarda rencor eternamente. No nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras iniquidades. Tan grande es su amor por los que le temen, como alto es el cielo sobre la tierra. Fíjate cómo vamos hablando del Señor. Es que no nos trata como nos merecemos. Esto es el verdadero amor, chicos. ¿Sí? Y luego nos ordena, Jesús no solamente nos da el estándar de cómo es el amor, sino que Él se pone como ejemplo, que dice Juan 15:12. Este es mi mandamiento. Y el Señor nos da un nuevo mandamiento, chicos. Dice, que se amen unos a otros.
Señor, eso ya lo ordenaste. Sí, pero como yo los he amado a ustedes, tómala. Y dices, ay, ay, ay. Sí, pone el estándar, chicos. De hecho, te dice más adelante en el versículo 13 siguiente, dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y sabes qué, no hay amor más grande que este, poner mi vida por los demás, ¿sí? Dar la vida en otros. Y Jesús lo puso, ¿sí? Vivió su vida para el servicio de otros, puso su vida en servicio y puso su vida como sacrificio, chicos, a favor de nosotros. Dice 1 Juan 3:14, en esto sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en la muerte. Pero cuando está hablando de amar a los hermanos, chicos, ¿está hablando a la forma pagana o a la forma cristiana? A la forma cristiana, chicos. A la forma cristiana. Porque si tú amas a los cristianos, a los hermanos en Cristo, a la forma pagana realmente no estás amando. Dice, los pecadores se tratan igual. ¿Sí? Y la Biblia pone un estándar de que el mundo sabría que somos sus discípulos por el amor que nos caracteriza, chicos. ¿Vamos bien? Y el Señor pone su ejemplo. El amor de Cristo por su iglesia. Una iglesia que lo abandona, chicos. Jesús, cuando la noche que fue entregado, en Mateo 26:31 dice Jesús que esta misma noche todos ustedes me abandonarán. Y nosotros muchas veces lo hemos abandonado. ¿Sí? Cuando corramos tras el pecado y le damos la espalda al Señor. Discípulos o la iglesia que lo niega. Jesús le dijo a Pedro, de cierto te digo que esta noche antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y aún así, mostrando el amor. Paciencia, perdón. Una iglesia que falla. ¿Te acuerdas cuando Pedro se hundió? Jesús extendió la mano, lo tomó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y lo levantó. No es como que, ay, te hundes, pero te lo mereces. Sí. Sino que entró al rescate. Una iglesia que lo traiciona, chicos. Dice Salmo 55 del 12 al 14, no es un enemigo el que me hostiga. Eso podría soportarlo. No son mis adversarios los que me insultan con tanta arrogancia. De ellos habría podido esconderme. En cambio, eres tú, mi par, mi compañero, mi amigo íntimo. ¿Cuánto compañerismo disfrutábamos cuando caminábamos juntos hacia la casa de Dios? Está hablando de hermanos. Y Jesús vivió esa hermandad con sus discípulos, incluyendo Judas. Sí. Y dice la Biblia que Él intercedió por los transgresores, por los pecadores, incluido Él, chicos. ¿Sí? Pero fíjate bien esto. Dice, no es un amigo el que me hostiga, eso podría soportarlo. Esa es la dificultad, chicos. Cuando sabes que son enemigos declarados, pues ya sabes, que aún me odian y toda la cosa. Pero entre hermanos a veces duele más, o entre parejas, entre matrimonios, porque se supone que nos deberíamos amar y la expectativa del buen trato que se tiene hace que se sufra más el maltrato, chicos. Por eso se sufre más el amor entre hermanos. Porque no lo esperas el buen trato, esperas el amor y la lealtad que corresponde a un hermano, a un amigo. ¿Vamos bien, chicos? Por eso es, oye, somos hermanos y demás, y luego a veces pecamos y nos hemos rechazado unos a otros. Eso duele más entre hermanos que un enemigo. Lo que está haciendo la Biblia. Y Jesús vivió eso y se mantuvo en amor. ¿Sí? ¿O cuánto no lo ha sentido, chicos? Que los dolores o las traiciones más fuertes vienen de los más íntimos, de los más cercanos. ¿Sí? Y no solamente eso, chicos. No solamente nos ama en un estado de imperfección, sino que Cristo cree en lo que Dios puede hacer a nosotros. Es maravilloso esto. Él cree en lo que puede hacer a nosotros. Mira, la Biblia nos enseña que el Señor sabía lo que había en el corazón del hombre y no se fiaba. Juan 12, del 23 al 25 dice, muchos al ver las señales que hacía creyeron en su nombre, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque los conocía a todos. No tenía necesidad de que nadie le dijera nada acerca del hombre, pues Él sabía lo que en el hombre había, chicos. El Señor sabía de que, oye, el hombre es débil, es propenso al pecado y puede tener una careta de fidelidad y demás,
pero lo traiciona. Pero al mismo tiempo, aunque sabe la corrupción que hay por parte del ser humano, tiene una enorme fe en lo que Dios puede hacer en ese ser humano caído. Fíjate lo que el Señor le dice en Lucas 22 al 31. Le dice a Pedro: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Fíjate cómo está hablando de, sí sé que vas a caer, me vas a traicionar, me vas a negar, pero hay suficiente amor para volver a apostar en ti y en tu recuperación. Y tal así apostó Jesús en Pedro. Un Pedro que no podía confiar, que no podía dar su vida por su Mesías, por su Señor, que se acobardó ante el cuestionamiento de una sierva. Este Pedro acobardado, el Señor, con la inyección de amor que le estaba dando, sabía que iba a producir fruto, iba a producir un Pedro valiente que iba a ser capaz de dar su vida por él. Dice Juan 21, del 18 al 19, te digo la verdad, cuando eras joven podías hacer lo que querías, te vestías tú mismo e ibas a donde querías ir. Sin embargo, cuando seas viejo extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieres ir. Jesús dijo eso para darle a conocer el tipo de muerte con el que Pedro glorificaría a Dios. Entonces Jesús le dijo, sígueme. Fíjate, el Pedro que no se atrevía a dar su vida por Cristo, aquí estaba dando diciendo, lo vas a poder hacer. Y él tuvo la fe suficiente para restaurarlo en medio de su caída, en medio de sus fracasos. Lo mismo hizo Pablo con Marcos, ¿se acuerdan? Marco abandonó a Bernabé y a Pablo en un viaje misionero. Y la discusión que tuvieron entre Pablo y Bernabé era porque Bernabé quería jalar otra vez a Marcos y Pablo dijo, ni de faul vuelvo a llevarme este. Pero tiempo después le dice Pablo a Tito, le dice, toma a Marcos y tráele conmigo porque me es útil para el ministerio. Porque este es el amor que Dios nos da, que Cristo nos da. El amor que redime, el amor que da segundas, terceras, cuartas y quintas oportunidades. Que dice, fallaste, pero yo vuelvo a apostar en ti. Este es el amor que Dios hace con nosotros. ¿Te imaginas si Dios se diera por vencido con nosotros? No. No, ya. No. Sí. Él no solamente no se da por vencido en nosotros, sino que nos ama perdonando y cubriendo la falta. Lucas 23, 24 dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y eso, Señor, lo que nos ordena a nosotros mutuamente. Dice, sean mutuamente tolerantes. Si alguien tiene una queja contra otro, perdónense de la misma manera que Cristo los perdonó. O sea, nos pone un ejemplo, dice, Cristo nos amó, sí. Dice, ahora te toca a ti cumplir con el mandato de Cristo de amar como Cristo nos amó. Sí. Dice, ¿cómo? Si tuvieras alguna queja, cúbrela, perdónala. Sí. Tienes que amar a la cristiana, chicos, a la forma cristiana. Y el amor que recibe, este es el amor también que recibe el dolor del pecado, de la ofensa, pero devuelve amor, chicos. ¿El pecado duele cuando te lo hacen? Duele intensamente, chicos. Sí. ¿Te has sentido herido por el pecado que han cometido contra ti? Sí. Un maltrato, una agachada que te han hecho y demás, y de los que más duelen, de amigos, de íntimos, de familiares, de hermanos en Cristo. ¿Te has herido? Bueno, el Señor también. Dice Isaías 5:5, pero Él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. O sea, Él siendo herido por nosotros, por nuestros pecados, chicos. ¿Tú has sido herido por los pecados de otros? Dice el Señor, yo también. Sí. Dice, se verá angustiado y afligido, pero jamás emitirá una queja. En eso que reside la capacidad de amar, de recibir el golpe del pecado, del dolor del pecado, pero sin corresponder de la misma forma, chicos. ¿Fue un trato injusto el que sufriste? El de él también. Isaías 53, 9 dice, él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Estamos hablando del amor de Cristo, que fue maltratado, tratado como un criminal, aunque fue injusto. Y todo pecado que hace en contra tuya, chicos, maltrato y demás, cosas que dicen en contra tuya y demás, es injusto. ¿Sí? Y a veces sientes que te entierran como un criminal, y dice el Señor, yo también. Pero
quiero que entiendas esto. Si la ordenanza de Cristo es a que tú ames al prójimo como Él ama, tú tienes que pasar por las mismas situaciones que Cristo atravesó. Si no, pues ¿cómo? Si yo quiero amar como tú amas. Ok, te van a enterrar como un criminal. Y sin embargo, Él en medio de ese maltrato injusto y demás, reaccionó con amor. Dice que cargó con los pecados de muchos e intercedió por las transgresiones. Es decir, oró por los pecadores. Lo trataron mal y a Él, Señor, ten misericordia de ellos. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué es eso? Es lo que el Señor hace con nosotros. Es el despliegue de un amor sufrido para producir vida. Isaías 53:10 dice que Dios lo sometió a sometió a una situación para que pudiera desplegar un amor sufrido para producir vida en nosotros. Dice, formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. ¿Quién es el que le estaba infligiendo dolor y aflicción? Eran los pecadores que estaban cometiendo contra Él. ¿Pero quién estaba detrás de eso? Dios. Permitiéndolo. Ordenándolo. Ordenándolo. Dice, formaba parte del buen plan del Señor. Y dice, buen plan. Y lo sufrimos nosotros y dices, ay, qué mal plan. Pero el Señor dice, no, es un buen plan. Sí. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Fíjate, lo sometió a un dolor, a una aflicción injusta, para producir descendientes, para producir vida, chicos. ¿Sí? Jesús sufrió injustamente por nuestro pecado para poder otorgarnos perdón y vida eterna. ¿Y qué crees que hace el Señor con nosotros, chicos? Hacemos lo mismo. Hace lo mismo. ¿Sabes qué dice Pablo en Colosenses 1:24? Dice, ahora me alegro de lo que sufro por ustedes y completo en mi cuerpo lo que falta de los sufrimientos de Cristo por la iglesia que es su cuerpo. Fíjate, te lo leo otra vez. Tal vez no captaste. Dice, ahora me alegro de lo que sufro por ustedes y completo en mi cuerpo lo que falta de los sufrimientos de Cristo por la iglesia que es su cuerpo. Pablo completando los sufrimientos. Jesús ya sufrió para pagar nuestro pecado. Pero Cristo dice en la Biblia que no es solamente uno, sino que son todos los creyentes. Y completamos el sufrimiento de Cristo porque mientras que estamos aquí hay sufrimiento, hay enfermedad. En lo que llevamos a cabo la tarea de Cristo, la encomienda de Cristo, llevar esa redención que Él ya completó a las demás personas. Para que sean salvas y para llevarlas a crecimiento. Nosotros sufrimos injustamente del pecado, igual que Cristo, chicos, para producir vida. Uno, para traerlos a Cristo. Acuérdate, Cristo sufrió por nosotros injustamente. Él era justo y sufrió lo que no merecía para producir vida en nosotros. Y eso dice, te toca a ti ahora. Sí, vas a sufrir de forma injusta, te van a maltratar y demás y vas a tener que aguantar vara. Sí, de hecho vas a tener que corresponder con amor. ¿Para qué? Para traerlos para Cristo. 2 Timoteo 2:10 dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús en gloria eterna. Todo lo soporto ¿qué? Por amor a los escogidos. Fíjate, la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 7, dice que si tienes un marido o una esposa incrédula, dice, no te divorcies. Dices, Señor, ya no la aguanto. Y dice, Pablo, no te divorcies. Dice, ¿por qué? Porque podría ser salvo por causa tuya. Amén. Pero Señor, no lo aguanto. Y dice, te toca a ti completar los sufrimientos de Cristo. Es la oportunidad de mostrar un amor como el de Cristo. Amén. Acuérdate, el Señor dice que nos vemos nosotros como Cristo nos amó. Entonces, amar como Cristo implica amar sacrificadamente, de forma sufriente. ¿Sí? Y el Señor dice, ok, tráelos para Cristo. Hay gente que te maltrata y demás, y el Señor te ordena, te dice, hey, ámalos, ora por ellos, respóndeles, devuélveles bien por el mal que te han dado. De forma sufrida, chicos. Y dices, ¿por qué, Señor? Porque quiero traerlos a mí. Y el Señor te dice, ok, va a haber sufrimiento. Por eso el Señor te pone que cuando te golpean una mejilla,
No le devuelvas la otra, sino que le pongan la otra mejilla. Perdón, es que no entendí. Así que pongan la otra mejilla. ¿Por qué? Porque es difícil evangelizar a alguien a cual le estás tupiendo, chicos. El Señor te ama, pecado. No, pues no, obviamente no. No, lo hace para que de una forma sufrida puedas mostrar el amor de Cristo y ellos puedan venir a Él. Porque nos toca amar así como Cristo amó. ¿Vamos bien, chicos? No solamente trayéndolos a Cristo. El Señor por eso te dice que seas benigno con aquellos que te maltratan y demás. Y por causa de eso van a venir a los pies de Cristo. También, pero a los que están en Cristo, desarrollarlos en Cristo, chicos. Desarrollar a la gente en Cristo, a la gente que estamos en la iglesia además, duele. ¿Y qué tanto duele? Pues Pablo lo pone así. En Gálatas 4:19 dice, oh, mis hijos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. Ok, chicos. Ok. Dicen, no sé, no me consta, que el dolor de parto es de los más... Sí, hermano. Sí. Es de los más difíciles, chicos. Sí. Ahorita casi, ya no hay tanto porque pura cesárea, pero se dice que es de los más altos, los dolores más fuertes, chicos. Sí, eso me cuenta, no sé. Pero Pablo está diciendo aquí, o sea, siento dolores de parto en lo que los llevo a la altura de Cristo, a la madurez de Cristo, hasta que Cristo se está formado en ustedes. ¿Por qué, chicos? Porque soportar el proceso de crecimiento y de madurez, los desplantes de niños inmaduros, de cristianos carnales y demás. Soportar todo eso, chicos, ¿qué crees? Duele, chicos. Sí, y no solamente por parte del pastor, por parte de todos ustedes. Porque tú crees que llega la gente nueva así como que ya toda madura, cristiana, y sí, toda así, con el fruto del Espíritu y demás. Ni tú. Es decir, no llegamos maduros, chicos. Y tenemos que sufrir estos dolores de parto en lo que maduramos y crecemos. ¿Vamos entendiendo? Y eso dice, así es. Es el amor que se nos ordena tener. El amor que sufre y está dispuesto a sufrir para dar vida. Es decir, llevarte a madurar. ¿Sí? Te tolero, te soporto, porque sé que Cristo está formándose en ti. No solamente sufriendo por traerlos a Cristo, sino desarrollarlos en Cristo, sino también mantenerlos unidos a Cristo. ¿Por qué? Porque hay veces, hermanos, que agarran monte. ¿Sí? Y hay que ir, estás en tus asuntos y hay que ir por Él. Dice, o sea, tienes que soportar sus desplantes ante la corrección. Mateo 18, del 14 al 17, dice, del mismo modo, el Padre de ustedes que está en los cielos no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños. Dice, o sea, la idea es que no se pierda nadie. Lo dice, por tanto, si tu hermano peque contra ti, ve y repréndelo cuando él y tú estén solos. Fíjate, una forma de ir, de amar al prójimo es reprenderlo cuando pecan contra ti para que no agarren monte, porque ese pecado que cometían contra ti podría ser el inicio de una desviación. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo cuando él y tú estén solos. Si te hace caso, habrás ganado a tu hermano. Pero si no te hace caso, haz que te acompañen uno o dos más para que todo lo que se diga conste en los labios de 2 o 3 testigos. Si tampoco a ellos les hace caso, hazlo saber a la iglesia. Y si tampoco a la iglesia le hace caso, ténganlo por gentil y cobrador de impuestos. Chicos, no sé si les ha tocado, pero hacer este proceso es un dolor de cabeza. Sí. Porque vas con el hermano tratando de rescatarlo, de amarlo y demás, y tú crees que siempre te lo van a agradecer o van a estar diciendo, gracias hermano por responderme y por estar... No, generalmente lo resienten. Y luego vamos a testigos y a veces lo resienten más. Y luego y todo con tal de rescatarlo. Y luego hablas a la iglesia y a muchas se van aventando pestes y demás de ti, de la iglesia y de todo, cuando lo que estaba haciendo era evitar que agarrara el monte y se perdiera. Y tú tienes que sufrir eso por amor. Tienes que sufrir eso por amor. Pero también no solamente es manteniéndolos unidos a Cristo, protegiéndolos de pecar, exhortándolos, que ese es el trabajo sucio, el trabajo que nadie quiere, porque a veces la gente se incomoda y te hacen sentir mal, o no reaccionan como deberían. Pero también no cortando la comunión con ellos ante sus defectos,
Porque lo más sencillo es, chicos, me hiciste un desplante, me hiciste esto, me dijiste aquello, corta el contigo, ya no te hablo. ¿Un poco no, chicos? Y cortas la relación. Sí. No, yo voy a hablar a todos los hermanitos menos a tal. O le hablo a todos menos a tal. Y es amor a la pagana, chicos. Sí. Dice Colosenses 3, del 12 al 14. Por tanto, como pueblo escogido de Dios, santo y amado, revístanse de afecto entrañable, de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. De modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Fíjate lo que está hablando el Señor. ¿Por qué? Porque, chicos, este amor que el Señor nos ordena tener es lo que mantiene la unidad en el cuerpo de Cristo. Fíjate, lo que la mantiene la unidad no son personas perfectas que no tengan fallas. Es el amor a la forma de Cristo. No requieres tener personas que no fallen, que nunca pequen, no. Lo único que requieres para tener el vínculo perfecto es gente que ame la forma de Cristo. ¿Y qué crees? Tú no puedes decir como excusa que, pues que Cristo es Él y yo soy un vil pecador. Ni. Se te está ordenando. Cristo te ordenó amar como Él ama. Sí. En resumidas cuentas, como dice 1 Corintios 13, el 4 al 5, el amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni presumido, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija en la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Este es el carácter que Dios quiere forjar en ti. Y este es el amor en el que Dios quiere que nos perfeccionemos. Fíjate lo que dice. La Biblia dice que si solamente amas a los que te aman, ¿qué recompensa hay por esto? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Pero tú debes ser perfecto como tu Padre en el cielo es perfecto. Fíjate qué tono. Dices, oye, ¿qué es esto? ¿Por qué tenemos que ser? ¿Quién puede ser perfecto como Dios? Nosotros, pecadores. ¿Perfecto en qué? ¿En no tener fallas? No, chicos. Perfectos en el amor. Es decir, en el amar como Cristo. Fíjate lo que dice 1 Juan 4, del 10 al 18. Dice esto. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos unos a otros. Fíjate, la razón por la cual tenemos que amarnos unos a otros es ¿por qué? Porque Dios nos ha amado así, de esa forma. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Fíjate, no tienes que ser perfecto sin fallas para que Dios permanezca con nosotros. Lo que tiene que haber es el amor para que Dios permanezca en nosotros. Te lo repito, dice, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Dios es amor. El que permanece en amor, en Dios permanece y Dios en él. Ese amor se ha perfeccionado en nosotros para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza, porque en este amor somos como Jesús. Fíjate lo que está diciendo. Está diciendo que este amor se ha perfeccionado en nosotros. Es decir, creciste en el amor, maduraste en el amor para tener un amor como el de Cristo, para ser como Cristo. No estamos hablando de una perfección de donde no tengas fallas, caídas, pecados. Está hablando de crecimiento y perfeccionamiento en el amor, en el amar como Cristo. Dice que ese amor se ha perfeccionado en nosotros para que en el día de juicio comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo somos como Jesús. ¿Somos como Jesús en qué sentido? En el amor. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Han escuchado la frase de aquí, obviamente, que sacan fuera de contexto, de que el perfecto amor echa fuera el temor? Y dice, no, es que si tienes temor es porque no has recibido el amor de Dios. No. Hablando del perfecto amor, está hablando de tú perfeccionar tu expresión de amor para que sea perfecta. Así no vas a tener problemas de conciencia ni temores en el juicio, porque tú te has amado al prójimo como Cristo te amó a ti. Y estás expresando el amor de Cristo.
el perfecto amor echa fuera todo temor, es decir, tú perfeccionado en el amor, tú con una expresión perfecta de amor, hace que no tengas temor en el juicio. Nada que ver con lo que dice, no, es que yo ya recibí el amor de Dios, entonces ya no tengo temor. No, no, no. Tú puedes haber recibido el amor y ser un niño, un inmaduro en la expresión de amor, amando de la forma pagana. Y eso te lleva a una expresión imperfecta de amor. ¿Sí? Entonces, la agenda de Dios, chicos, y eso es lo interesante, porque ¿cuál crees que es la agenda de Dios para contigo? La agenda de Dios para contigo, dice Romanos 8:28, es transformarte según la imagen de su Hijo. ¿Y qué crees que va a implicar eso? Va a implicar que aprendas a amar como Cristo nos amó. Que tengas una expresión de amor como Cristo, chicos, la tiene. Y para ello requieres varias cosas, para ser perfeccionado en el amor. ¿Qué requieres, chicos? Gente imperfecta, chicos. Gente imperfecta que peque contra ti o tus seres queridos. ¿Lo tienes, chicos? Check. Check. Venga, el que sigue. Ok. Sin eso no se puede expresar el amor, chicos, de Cristo. No se puede manifestar el amor a la forma de Cristo. ¿Estamos conscientes? Porque Cristo amó a gente imperfecta. ¿Sale? Se requiere que... Aquí abundan, exactamente. Gente imperfecta que pegue contra ti y tus seres queridos. Entonces, ¿la hay? Ok, la hay, chicos. Y si necesitas ayuda, aquí te ayudamos. ¿Sale? Estamos para servirle, exacto. 2. No solamente requieres gente así, requieres relacionarte con dicha gente imperfecta. Porque puedes tenerla y sacarle la vuelta o relacionarte de lejos, chicos. Y así no funciona. Necesitas gente imperfecta y relacionarte con ella, chicos. ¿Vamos bien, chicos? En conclusión, requieres vivir en familia sin huir de ella. Familia física, porque tu familia física no es perfecta, chicos. Tus padres y demás son imperfectos. Y cuando vivías bajo la tutela de ella, tenías que aprender a crecer en este amor siendo cristiano. Matrimonio, sí. Esposo sin huir del matrimonio. Hay muchas veces donde dan ganas de huir del matrimonio, chicos. ¿A poco no? Amén. Ya se acabó de los amén. Ya está. ¿Por qué, chicos? O sea, imagínate. La agenda de Dios, que es hacerte la imagen de Cristo, necesitas gente imperfecta que sea tu familia para que puedas crecer en este amor. Que se forme. Pregunta, ¿has dado gracias a Dios por tu pareja imperfecta o por tu familia imperfecta? Sí, amén. Más bien quería correr. Fíjate, requieres, acuérdate, para amar a la forma de Cristo, requieres vivir en familia con gente imperfecta sin huir de ella. Miren, chicos, yo recuerdo cuando yo oraba para que mi papá cambiara. Porque mi papá fue una persona difícil en muchos sentidos, que abusaba no solamente de nosotros como hijos, no abusos graves, nada, pero eran maltratos de diversa índole, y también de mi mamá. Era el que maltrata a tu ser querido, ¿no? Y era un asunto donde yo oraba, Señor, que mi papá se convierta. Porque para mí era, si se convertía, se arreglaba todo. Sí, se arreglaba todo. Y el Señor era como que, como ya les he dicho, el Señor llegaba conmigo y me decía, no lo voy a cambiar. Y yo, guaso, apártate de mí, Satanás. No, y era, y dice, no, te voy a cambiar a ti por medio de sus imperfecciones y después trato con él. Porque, ¿qué crees que, cuál crees que estaba, cuál crees que era la agenda de Dios, chicos? ¿Hacerme la vida difícil? De ahí nació el taller de sanidad. ¿Cuál fue la intención de Dios? La intención de Dios era hacerme la imagen de Cristo. Enseñarme a amar como Cristo amaba. Yo recuerdo que en esta situación de injusticia que yo veía que todos estábamos siendo tratados en la casa. Y veía que aunque mi papá maltrataba a mi mamá le servía, le atendía. Y yo, mamá, ¿por qué haces esto? O sea, ¿por qué Dios estaba siendo forjado? Dios estaba... No, había dos.
otro porque Dios nos lo ordena. Dios nos lo ordena. O sea, uno ve ese trato y lo que uno esperaría era, pues le correspondes de acuerdo al maltrato. Pero era, oye, lo maltrataba y ella la atendía, la servía y yo no entendía hasta que el Señor me enseñó, así tienes que tú aprender, a no devolver mal por el mal, sino aprender a devolver lo bueno. Sí. Y ya que pasamos de eso, ¿qué crees que pasó? Dios sacó a mi papá de la casa. No se le llevó al cielo, se le llevó a otro lugar. Apareció en nosotros. Muy bueno. Todo se requiere eso, chicos. Una familia física, esposos sin huir del matrimonio. Sí. Dices, que está bien difícil y más. ¿Qué crees? ¿Tú crees que la pulida que el Señor nos da, la madurez, es sin costo, sin sufrimiento? Como el Señor le habló acerca de Jesús, que el buen plan de Dios era someterlo a ese sufrimiento. Y el buen plan de Dios para contigo es someterte a esa situación difícil. Porque la agenda de Dios es tu gloria eterna, chicos. ¿Vamos bien? Entonces aquí es una familia física, esposo sin huir del matrimonio, hijos sin huir de la casa de sus padres. Yo recuerdo, yo quería, Señor, dame mi independencia, lo que yo soñaba. Yo oraba por mi independencia. Pero cuando pasé la prueba ya curtido y demás, ya eso ni me importaba. ¿Sí? Yo tengo una hermana que no se sometió al trato y ella sí huyó, sí, de eso y pagó las consecuencias. Pero cuando estás buscando huir, es porque no estás listo. Te lo pone en otra presentación. ¿Sí? No solamente requieres una familia física, también requieres una familia espiritual imperfecta. Sí, una familia imperfecta. Y enos aquí, chicos. Y necesitas una familia imperfecta y relacionarte con ella, no huir de la familia espiritual. Sí, rayos. Porque, chicos, entre nosotros también nos hacemos cositas. Sí, fallas. Ofensas. Sí. Mira. Ya saquen todo lo que traigan. Mira. Y yo pasé la prueba con mi papá y luego el Señor me llevó a una iglesia bien difícil. Yo no toleraba ni el liderazgo ni la gente con la que estaba ahí. Yo me mantenía así, al margen. Yo quería irme de más. Y el Señor, recuerdo, estaba en esa lucha interna porque era sacarme canas verdes, era difícil. Y el Señor está en un viaje, en un avión, y de la nada, el personaje que estaba al lado me saca la plática y era un gerente de Walmart. Y me empezó a hablar de Dios. Y así como que yo quería tener mi viaje tranquilo y demás. Y de la nada me dice, ¿sabes qué? Y me empieza a hablar de la iglesia, porque él era cristiano, yo así callado, escuchando y demás. Y dice, es que cuando tú quieres subir de la iglesia es que no estás perfeccionado en el amor y más. Yo, las cosas que Dios hace. Yo, así como que claro, y entendí, Señor, ya. Sí, y el Señor me habló, el Señor me decía, eres una amenaza, porque si tú no puedes someterte al liderazgo con el cual no estás de acuerdo, si no puedes lidiar con gente con la cual no te estás, ¿cómo puedo confiar en ti? Y el Señor nos pone así, chicos, porque no solamente se trata de lidiar asuntos en la familia, los cuales dices, bueno, son de carne y tengo que soportar eso, también se trata de lidiar asuntos entre nosotros, ¿sí? Soportarme a mí, ¿sí? Era para que dijeran, ¿de qué hablas, hermano? No. Ya me entiendes. Pero tienes en la familia espiritual la suficiente imperfección para que aprendas a amar a la forma que Cristo amó. Obviamente, en todo esto hay abusos como los sexuales o físicos que no se deben de tolerar y otros en los que no debes de caer. Gente que quiere manipular y no debe de caer en manipulación, pero sí debes amar al manipulador. No necesitas tener una familia o una iglesia perfecta. Lo que necesitas es una que ame como Cristo en su imperfección.
Esa es la perfección que el Señor quiere que seas. Cuando dice, sean perfectos como mi Padre en los cielos es perfecto, está hablando de que seas perfecto en la expresión de amor. Es decir, que ames a quien no lo merece, a quien te maltrata, a quien te hace lo malo. Esa es la perfección que el Señor está buscando a ti. Y eso es todo lo que el Señor busca. Ay, eso me echa el estándar está alto. ¿O cómo lo sienten, chicos? Sí está. Es más fácil levantar a un muerto. Con mucha... Es más fácil levantar a un muerto. Bueno. A veces el muerto es el corazón de uno. Primero, ok, para lograr esta perfección de amor, chicos, ¿qué requieres? Primero, chicos, antes de Cristo, darte cuenta de tu condición. Darte cuenta de tu condición. Salmo 49, 7, 9 dice, sin embargo, nadie puede redimirse de la muerte pagándole un rescate a Dios. La redención no se consigue tan fácilmente, pues nadie podrá jamás pagar lo suficiente como para vivir para siempre y nunca ver la tumba. ¿Sí? ¿Qué pasa, chicos, con esto? Si tú no estás consciente de tu condición como pecador, la verdadera condición, porque a veces pensamos, como la gente del mundo, que es que yo no le he hecho mal a nadie. Y es ahí, así, para que caiga un rayo sobre ti y te parta. Así Porque, chicos, cuando nos comparamos con la gente del mundo, con otras personas, de acuerdo al estándar del hombre, sí, somos buenas personas. Pero de acuerdo al estándar de Dios, merecemos el castigo eterno en el infierno. Porque hemos pecado no contra un ser humano, sino contra Dios mismo. Y la ofensa por pecar contra Dios solamente se paga por una eternidad en el sufrimiento. Ante este hecho de tu... Y aparte no solamente es por ignorar el estándar, es por ignorar tu condición. Entre más conoces a Dios y más conoces a ti, te das cuenta de, oh my goodness, el tremendo amor que Dios tiene para contigo. Tienes que darte cuenta de tu condición porque sin eso no puedes apreciar el amor de Dios. Porque a veces dices, es que yo me lo merezco. Es que soy tan bueno. ¿Sí? Es que no he hecho mal a nadie. ¿Cómo Dios no me va a amar? Cuando te das cuenta de tu condición, dices, wow, ¿cómo se atrevió a amarme, a fijarse en mí? Y te sientes, ¿qué produce eso, chicos? Humildad. Te sientes en deuda con Dios. Por eso, cuando el Señor predicaba y demás, ¿sabes quiénes eran los que no estaban conscientes de su pecaminosidad y demás? Eran los fariseos, los líderes. Los religiosos que decían, oye, ¿por qué se junta Jesús con pecadores? El Señor no viene a salvar, no, el médico viene a sanar a los enfermos, no a los que están sanos. Y dice, Señor, no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que se saben que son pecadores. Y tú necesitas saber tu verdadera condición pecadora ante Dios, para que puedas valorar el amor de Dios. Sin eso, por eso dicen, oye, parte del proceso de evangelismo es llevar a la gente que comprenda la gravedad de su pecado y su condición de pecador. Porque si no, vamos a terminar como el fariseo, que le decía, oraba para consigo mismo diciendo, Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, injustos, adúlteros, ni siquiera soy como ese cobrador de impuestos. Y el Señor dice, ese va directo al infierno. ¿Sí? Porque no hay nada que el Señor detesta más, chicos, que el orgullo, chicos. ¿Sí? El orgullo que hace que te infles, que no seas lo que realmente eres, una persona necesitada, pecadora, que requiere un Salvador. Necesitas saber cuál es tu condición. Para eso, y luego también requieres recibir su amor por medio de la redención de Cristo. Porque cuando te das cuenta de quién eres tú, de lo terrible pecador, y recibes el amor de Dios, te cautiva el amor de Dios porque sabes, wow, no lo merezco. Como dice, gracia divina que salvó a un desgraciado como yo. Te das cuenta de, wow, el tremendo amor de Dios. Pero para que puedas recibir o comprender la magnitud de dicho amor, tienes que comprender lo terrible de tu condición como pecador. Dice la Biblia en Romanos 5:5 que y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Dice la Biblia que cuando crees en el Evangelio, Efesios 1:13, eres sellado con el Espíritu Santo y es el Espíritu Santo el que te llena de su amor.
Es lo que el Señor hace con nosotros. Nos llena con su Espíritu Santo. Por eso, cuando sabes tu condición y recibes el amor de Dios, dice la Biblia que al que mucho se le perdona, y al que mucho peca, mucho ama. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Cuando sabes tu condición, tu terrible condición, por consecuencia vas a corresponder, el amor de Dios, se va a sentir la tremenda gracia de Dios. Sí. También puedes tratar, como dice Hebreos 5 del 2 al 3, puedes tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados, ya que Él mismo está sujeto a las debilidades humanas. Está hablando de sacerdote. Yo recuerdo un episodio en mi vida cuando me faltaba la paciencia. ¿Sí? Porque a veces te olvida cuál es tu condición como pecador. Y la tremenda paciencia que Dios tiene para contigo. Y el Señor dice, Señor, mira, estos cabezones no entienden, les exhorto una y otra vez y más. Y me dice, ahora me entiendes. Y yo, ¿qué estás tratando de decir, Señor? Pues el Señor te la devuelve. ¿Sí? Dice que puede tratar con paciencia al sumo sacerdote, a los ignorantes y extraviados, ya que Él mismo está sujeto a las debilidades humanas. Y por esa razón se ve obligado a ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como también por los del pueblo. Porque cuando tú te sabes en la misma condición de los demás, se te quita el orgullo. El Señor me decía, tú tienes un problema de orgullo porque te crees mejor que los demás. Y era, no. Tienes que aprender cuál es tu verdadera condición para que recibas el amor de Dios y lo puedas impartir, chicos. Porque cuando tú sabes que tú requieres compasión y la recibes de Dios, tú la compartes a los demás. ¿Vamos bien, chicos? Por eso se requiere recibir el amor. Para poder tú otorgar el amor, tienes que recibir esa gracia, ese amor que Dios te da. Pero para recibirlo y entender la magnitud de lo que has recibido, tienes que conocer la magnitud de tu deuda, tu condición. Requieres también mantener dicho amor en tu relación diaria con Él y viviendo en obediencia. ¿Por qué, chicos? ¿Recibes al Espíritu Santo? Sí, pero la llenura del Espíritu Santo se busca día a día. La llenura para sentir su amor. Dice la Biblia en Salmo 90, 14, sácienos cada mañana con tu amor inagotable. Y Jesús te dice, permanezcan en mi amor. ¿Cómo permanece uno en su amor, chicos? Dice, si obedecen mis mandatos, permanecen en mi amor. Viviendo en comunión, buscando nuestra relación con Él y viviendo en obediencia, chicos. Si viven dentro de su amor. Y también, estudiando el amor de Dios, chicos. Estudiando el amor de Dios. ¿Se requiere estudiar el amor de Dios para comprender, para sentir su amor, chicos? ¿Por qué? Está complicado, chicos, porque Dios no ama a la forma del mundo. Tienes que conocer cómo es que Dios expresa su amor, porque Dios ama maduramente. Si comprendieras cómo Dios te ama, tú darías gracias por todas las fregaderas que sufres, las situaciones difíciles y demás, porque entenderías el amor de Dios. Tú no das gracias porque tú no estás entendiendo su amor para con tu vida, porque todo eso lo ordenó para tu bien. Pero tú no, es que no me ama y demás. Eres un ignorante. Necesitas conocer el amor de Dios. Dice la Biblia en Efesios 3, del 17 al 19, y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con todos los creyentes cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. Necesitas saber cómo Dios te ama. Cuando ves cómo Dios te ama, lo aprendes a ver en todo su amor, chicos. Dices, wow, gracias Señor por esto, gracias por el otro. Y te sientes sobrecogido con el amor de Dios que te inunda, chicos. Sí. Él no ama de forma inmadura. El Señor te va a forzar a que adquieras, te va a obligar a renovar tu mente por medio del conocimiento para que puedas conocer y apreciar su amor. También, para lograr perfeccionarnos en dicho amor, chicos, necesitas lidiar con las heridas como Dios ordena. Es aquí donde aplica el taller de sanidad emocional, chicos. ¿Cómo vamos con eso? ¿Lo estamos aplicando? Más o menos. Nota. Ya. Nota, chicos. No puedes amar perfectamente con el corazón herido. ¿Qué sale con el corazón herido? Salen amabilidad, sale tratos amables y amorosos y demás hacia la persona que te hirió. No, dan ganas de qué, chicos, de sacar la espada y darle su merecido, chicos.
Porque un corazón herido, chicos, contamina la expresión de amor. ¿Sí? O sea, puede ser que en lo más profundo, así como que amas a tu cónyuge, pero por la gachada que te hizo, en vez de dar expresiones de amor, le das expresiones que son apropiadas al pecado que te hizo. Le das lo que se merece. Ya sabes cuál es el proceso de sanidad, chicos, y tienes que saber cómo aplicarlo. ¿Cuál es el proceso de sanidad, chicos? Desahogar el dolor delante de Él. La Biblia te ordena. Estas son cosas que Dios te ordena, chicos. Dice, si sientes el dolor, la carga emocional, tienes que aprender a desahogar el dolor delante de Él. Tienes que también perdonar de forma incondicional, unilateral y específicamente. Entonces solo vimos el taller de sanidad emocional. Recibir el consuelo de Dios. Dar gracias y rehabilitarte, chicos. La rehabilitación, ahorita vamos a hablar acerca de esto. Pero también tienes que tener la perspectiva correcta de las cosas. La perspectiva correcta, que es la visión espiritual de las cosas. Sabiendo, entendiendo que la persona que te dañó o te hizo el agravio no es tu enemigo. ¿Quién es tu enemigo? Satanás. El chanclas a quien utiliza esa persona. Es la visión espiritual. ¿En qué taller vimos eso? Mente renovada, chicos. ¿Sí? Y luego detrás de eso ves a Dios detrás de la situación, utilizándola a tu favor de acuerdo a sus propósitos, a su agenda. ¿Sí? Entonces tienes que tener la visión espiritual de las cosas. Tienes que también tener la visión eterna. Porque te podrán echar a perder algún ideal de tu vida. Pero te van a echar a perder un episodio de tu vida, un lapso de tu vida, cuando vas a vivir eternamente en un estado de perfección. ¿Qué es eso? Es que ya no es el matrimonio que yo esperaba, o no es la situación que yo esperaba, pero espérame, vas a vivir en un estado de perfección. Es como, vimos en el taller de Mente Renovada, es como si a Bill Gates le quitaran 50 pesos. ¿Tú qué se va a sufrir por eso? Nada, que sí. Sí. Y luego más porque sabemos bajo la perspectiva eterna que esto solamente va a producir un peso de gloria eterna. ¿Sí? Además, el Señor te pide que inviertas este breve lapso de vida por amor a la causa de Cristo. Es lo que te pide. Señor, mis sueños, ponlos a mis pies. Y séptimo, para amar como Cristo te ama, chicos, tienes que aprender a vivir, a morir a ti mismo, a negarte a ti mismo. Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Por qué? Negarse a sí mismo va a implicar negarte a lo que quieres hacer en tu carne, a tus deseos pecaminosos, a tus deseos de venganza. Negarte a ti mismo va a implicar negarte al ideal que esperabas. Es que yo quería que me trataran así, que me hicieran así, etcétera. Eso va a implicar. Si no estás dispuesto a morir a tu ideal, no va a fluir tu amor así como Cristo fluyó. Sí. Porque la agenda de Dios, chicos, es que tú estés dispuesto a negar tu agenda personal, tus deseos personales, por la de Cristo. Así como Cristo sacrificó su agenda personal, su deseo, su aspiración de ser rey, por la de Dios, y vivir como un siervo sufriente que iba a dar su vida por nosotros. Satanás le ofreció el ser rey, evitarse la agenda sufriente de Cristo, de Dios. Y el Señor dice, no, primero antepones mis planes y después te doy lo tuyo. Y así no pasa con nosotros. Si no estás dispuesto a negarte, no vas a poder amar como Cristo nos enseña a amar, porque vas a estar resentido por lo que te quitaron, lo que te negaron, el trato, el ideal y todo eso. Y así no funciona. Pero ¿qué tal, chicos? Estamos hablando que el amor sufrido, el amor de Cristo es un amor sufrido. Un amor que se da a quien no lo merece, a quien te ofende. Y eso implica dolor. ¿A poco no? Chicos, ahí atrás, pongan atención. Implica amor. ¿Por qué implica dolor, chicos? Implica dolor porque si no es amar a la forma de Cristo. Porque Cristo nos amó a la forma donde le infligimos dolor, sufrió injustamente y como quiera nos correspondió en la forma en que no lo merecíamos. Y el Señor te dice, haz lo mismo. Va a implicar dolor.
Y por eso el taller de sanidad emocional, es decir, el saber cómo lidiar con las emociones correctamente como Dios ordena, es crucial para ti. Porque el amor no sale de un corazón amargado, herido, resentido. Pero como cualquier músculo o hueso dañado que ha sido recientemente operado, tú dices, ya hice mi proceso de sanidad, Alberto. Perfecto, ya lo hiciste. Ya perdoné, ya me descargué, ya recibí el consuelo y demás. Pasa lo mismo que una operación. ¿Alguien aquí ha tenido alguna fractura, algo no ha tenido que ser rehabilitado? ¿Sí? Aunque el hueso o el músculo ha sido puesto en su lugar y se haya cerrado la herida, se tiene que pasar por el proceso de rehabilitación. Tienes que empezar a ejercitar el músculo, chicos. ¿Qué pasa si no lo haces? Se atrofia, chicos. Y cuando empiezas a utilizar el músculo recién operado, ¿duele? Duele, chicos. Y ya está operado, ya está cerrada la herida. Pero lo que pasa es que no tiene fuerza y está el músculo como un miembro recién operado, chicos, no va a fluir de la misma manera que uno sano. ¿Sí? Tú tienes un brazo operado, una pierna operada y recién así, la herida cerrada, pero tienes que ejercitarlo y no va a funcionar igual que uno que está sano. Empezar a usar se siente incómodo, se siente adolorido, se siente débil, sin fuerza. Y tienes que forzarte a usarlo. Y te obligan, es que tienes que ejercitarlo, si no, no se va a restaurar por completo. ¿Un poco no? ¿Y cómo crees que opera el músculo del amor cuando recibiste una herida, chicos? Cuando te maltrataron. Exactamente lo mismo. Ya sacaste la pus de la herida, es decir, ya te desahogaste delante de Dios. Ya le pusiste antiséptico a la herida, es decir, ya perdonaste. Ya cosiste la herida para cerrarla, es decir, ya recibiste el consuelo de Dios. Y ya le pusiste la bandita, es decir, ya diste gracias por la situación. Pero tienes que ejercitar dicha parte, de lo contrario se va a atrofiar. Es decir, el músculo del amor se atrofia si no te forzas a ejercitarlo. Es decir, situaciones, chicos, maltratos que sufrimos. Hay gente que te trató de forma áspera. Típicamente, oye, matrimonio más, es que me habló feo o me reclamó por algo injusto o aquí en la iglesia, es que ¿por qué me dijo eso? ¿Por qué no me dijo en la forma que me lo dijo? Y te hieres. Y hay muchas formas, chicos, en las cuales sufrimos maltrato. O es que no fue empático conmigo, sino que fue egoísta. O no me preguntó, no se interesó saber cómo estaba y fue muy egoísta y nada más tomó lecciones así sin considerarme. O alguien habló mal de ti a tus espaldas. O tienes un esposo egoísta y espero que no te trate con delicadeza. O te mintieron y te ocultaron información y te sentiste traicionado. O no te invitaron y te hicieron el feo haciéndote a un lado. No te invitaron. Sí, la reunión. Sí. O te acusaron en falso. O no te ayudaron cuando necesitabas. O te desobedecieron, retaron tu autoridad o se dieron derechos que no les correspondía, haciendo lo indebido. O la persona era excesivamente crítica, lo que tú quieras. ¿Qué herida has tenido? ¿Qué herida, chicos? ¿Y qué haces ante eso? ¿Lo normal qué es, chicos? Lo normal es reaccionar de acuerdo a cómo te trataron. De forma natural buscamos desquitarnos. ¿Sí? ¿Me trataste áspero? Te la devuelvo. Te trato áspero. ¿Me trataste mal? ¿Me hiciste alguna agachada? Lo normal es que no lo quieras volver a ver. ¿A poco no? Que quieras cortar la comunión. ¿A que no quieres volverle a hablar? ¿A poco no? O que le des un trato áspero y cortante porque se lo merece. ¿Ah, sí me hiciste esto? Tómale, yo también. Para que veas en quién. Sí, yo te lo puedo devolver peor. Que le vuelvas mal por mal. O que hables mal de esa persona. Porque, pues, obviamente, te hicieron una agachada y, pues, como no has hecho tu cuartito de más, lo normal es que te desahogues.
¿O qué otros síntomas de heridas conocemos, chicos? Ya las conocemos. Hay gente que expresa su dolor de sus heridas de muy diversas formas. Guerra la ley de hielo, cortando la comunión, quejas, hablando a espaldas, quemando a la persona. ¿Qué otra? Calumnias, ¿qué otras cosas? Hay un montón de formas, chicos. Pero ahí es donde tienes que obligarte a hacer lo contrario. Tienes que hacer tu proceso de sanidad. Y no solamente basta con eso. Sí. El reto no solamente es no devolver mal por mal. Porque si dices, ok, me hizo mal, no de ya, con que no me venga es suficiente. No. Sino que tienes que devolver el bien por mal. Es decir, te trataron mal y el Señor te ordena, no te ordena que no hagas nada. Te dice, dale lo contrario. Ejercítate en el amor, perfecciónate en el amor. Y al inicio, cuesta mucho, chicos. ¿Un poco no lo he sentido? Que tienes que forzarte. Sí, ejercitar el músculo dolorido, sí, ya recién operado, ya hiciste el proceso de sanidad y demás. Sí. Y te ejercitas con muestras de amor. Puedes comenzar hablando por la persona, en buen plan, chicos, no que haga fuego ni eso. No es. Sí, buscando su beneficio. Siendo amable, educado, oye, te maltrataron y más, tú respondiendo con amor, con cariño. Miren, fue que el domingo pasado tuvimos la reunión de matrimonios. Y esta hermanita se convirtió primero al Señor y su esposo, la que nos dio la plática, era, aunque venía de familia pastoral, se apartó del Señor y demás. Y andaba como un pagano, sí, entregado al pecado completamente. Y él la trataba con una crítica, y era muy áspero con ella y demás. Y ella, amorcito y besito y cariñito y demás. Y él estaba tan choqueado que era, ¿qué está pasando? Porque para ella no, el Señor le estaba guiando a amar como Cristo amó. Porque no era solamente un asunto de, me maltrataste y con tal de que no me venga. No, te doy el comportamiento contrario a lo que te mereces. Estaba el esposo destanteadísimo. Dirá, ¿qué está pasando? Sí. Porque siendo amable, educado, cuando son ásperos contigo, no cortando la comunicación, ayudándolo en necesidad y demás, es la forma en como Cristo amó. Cuando siembras amor, cosas sorprendentes suceden, chicos. ¿Qué crees que sucede? Al ejercitarte, al obligarte a hacer lo que debes hacer, fluyes con mayor facilidad hasta que se te vuelve natural andar en ese amor. Es decir, te perfeccionas en ese amor. Mira, yo recuerdo cuando el Señor me llevó por proceso de restauración emocional por las heridas que tuve acerca de mi papá. Imagínate, el Señor me dijo, ok, tienes que sanar lo de tu papá. Yo perdoné, el Señor me consoló y demás. Y yo estaba feliz, ¿sí? Era como que ya lidié con eso. Perfecto. Pero no bastaba ahí. Y el Señor me dice, llega el Espíritu Santo y me dice, ve, abrázalo y dale un beso. Y, cuando tu papá nunca te lo ha dado, suena lo más natural, aquí era lo más antinatural. Mi músculo estaba súper atrofiado, chicos. Sí, no podía ser lo más sencillo, lo natural entre un padre y un hijo. Entonces yo estaba lidiando con el Señor, no, Señor. Y dice, ¿sí vas a ir? Yo, no. Y tuve que forzarme el músculo, sí. Y recuerdo, entré al cuarto de mi papá y le digo, papá, ¿qué quieres? Y así. Y hubieras respondido, pues nada. Dice, ¿te puedo dar un beso y un abrazo? Y de los ojos se le derritió el corazón. Dice, y lo abrazo y mi papá se quedó así todo así paralizado. Y le digo, te amo. Yo sentí cuando le dije eso que se me cayeron escamas del corazón. Sí. Y eso me dice, tienes que ahora aprender a tratarlo con amor y con cariño. Y en vez de decir papá, le vas a decir papito, papi, en vez de cariño. Y era para mí, era raro ser cariñoso, es la verdad. Pero estaba rehabilitando el músculo del amor, chicos. Sí. Y tuve que obligarme a hacerlo.
¿Ya he hecho mi proceso de sanidad? Sí. Pero ejercitarte en el amor es actuar por decisión, no por emoción. ¿Tú crees que sentía yo algo? ¿O ganas de hacerlo? ¿O me fluía? Como que, sí, estoy tan amoroso y demás. Tenía que, igual que un músculo rehabilitado, obligarlo a hacer lo que tenía que hacer. Y de la acción empezó a fluir eventualmente la emoción, chicos. Sí. Porque es lo que pasa. Al ejercitarte, te ejercitas uno en la acción. Lo que te costaba mucho al inicio, empieza a costarte menos y te deja de costar. Yo ahorita ya puedo relacionar con mi papá de forma cariñosa, natural y como si nada. Pero al inicio no era así. Al inicio era como cuando, recuerdo, me metí en mi ignorancia en la secundaria al equipo de atletismo. Dije, pues era pues nada más ir a saltar y hacer... y a la hora de entrenamiento, 20 minutos corriendo. Yo nunca me he corrido 20 minutos de mi vida. Y no podía. Sí. Así al inicio te cuesta enormemente y sientes que no vas a poder hacerlo, pero la decisión es lo que te lleva a hacerlo, porque el amor no es una emoción, chicos. Y no puedes decir como que, es que si no sería un hipócrita, porque no lo siento. No. Estás siendo obediente y estás tomando la decisión de amar. Y las emociones van a seguir eventualmente. Entonces te ejercitas en la acción. Te va a costar mucho, pero eventualmente te va a dejar de costar porque te estás ejercitando. Y no solamente te ejercitas en el acto de darle lo contrario, porque no se trata de no hacer nada, se trata de darle lo que no se merece. Sino que también te ejercitas en el consuelo. Porque cada vez que tú estás amando, tienes que traer a la mente la perspectiva divina del consuelo que Dios te dio. Y esa perspectiva divina, cada vez que te ejercitas y haces el ejercicio del amor, se te va arraigando el consuelo en el corazón. Porque a veces te llega el consuelo de Dios y lo tienes aquí en la superficie. Y el Señor, no, se te tiene que arraigar. Se te tiene que implantar bien profundo. Y el ejercicio del amor te lleva a eso, a que se arraigue, chicos. No solamente te lleva a ejercitarte. Sí. Y fíjate, el ejercicio en el amor, a dar lo que no le corresponde, es perfeccionarte en el amor. Te lleva a ser perfecto en el amor. Pero también, al sembrar amor, derrites el corazón de la gente a la cual amas y produces un cambio. Porque, chicos, si tú esperas que haya un cambio en la relación devolviendo mal por mal, si hay la esperanza de algún cambio, es devolviendo bien por el mal que tú otorgas, que te dieron. Sí. Por eso dice Romanos 12:20, si tu enemigo tiene hambre, dale piedras, no, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Sí, y actuando así, harás que se avergüence su conducta. Primero lo que llega a sentir la persona es que se sienta mal, incómodo. De hecho, es lo que el Señor aplica con nosotros, chicos. El amor de Dios dice que nos constriñe, eso nos hace sentir mal porque nos amó tanto que no corresponderle, darle mal por el bien que nos ha dado, nos hace sentir mal. Y es lo que el Señor hace con nosotros. El Señor dice, esa misma estrategia que yo apliqué contigo, aplica a los demás. Sí. Por eso el Señor decía que cuando yo fuera levantado, voy a traer muchos a mí, porque el Señor sabe que el amor inmerecido, el amor que se da a gente que no lo merece, derrite corazones, conquista corazones. Esta hermana, que les comenté que vino a dar la plática de matrimonio, sembró el amor en su esposo. Así, dándole que no, oye, el esposo lo maltrataba además y ella con un besito, un abrazo y cariñito y lo que quería hacer, o sea, lo consentía además y él no podía, era como, ¿qué es esto? Y terminó sucumbiendo al amor, chicos. La Biblia nos enseña que nosotros le amamos a Él porque Él nos ama primero. Y aquí la idea es que alguien de nosotros sea el maduro, que alguien sea el primero en sembrar el amor, para que puedas tú recibir el amor. Y tienes el escenario perfecto. ¿Tienes algún cónyuge imperfecto? Es la oportunidad para expresar el amor de Cristo. Amén. ¿Tienes miembros de la iglesia imperfectos que te sacan canas verdes? ¿Qué escenario tan más perfecto? Sí.
Hay innumerables testimonios de gente cambiando gracias a este proceder, porque es la técnica, la táctica que Dios nos enseña, chicos. Y como si esa técnica, si esa técnica es la que Dios aplica con nosotros, ¿cómo no ha de funcionar? Y hay gente que me dice, oye, pastor, pero es que no veo que esté cambiando mi esposo o mi... Dice, al contrario, siento que se está conchando más. Sí pasa. Hay gente que me dice, es que si lo trato así se me aconcha. No, que entienda, que sienta la sacudida. Mira, tienes que entender una cosa. Tal vez no esté cambiando de buenas a primeras esa persona. Pero ¿sabes quién sí está cambiando? Tú. Amén. Tú. Oye. ¿Y cuál es la agenda prioritaria de Dios, chicos? La meta, la primera meta de Dios es que tú seas perfeccionado en el amor. Antes que su cambio, que tú seas perfeccionado en el amor. Es que no veo que cambie. Mi chavo, ¿tú ya te perfeccionaste? ¿Tú estás haciendo ese cambio que el Señor primero quiere lidiar contigo? Antes de cambiar a la persona, a tu cónyuge, a tu prójimo, el Señor va a buscar el cambio en ti. ¿Saben cuántas situaciones de consejería matrimonial se han arreglado con este proceder, chicos? Típicas problemáticas matrimoniales. Es que me trata así, me trata así. Y es por un lado, sí, el cónyuge tiene que dejar de tratarlo así, pero si no deja de hacer esos maltratos emocionales o lo que tú quieras, el otro cónyuge tiene que ejercitarse en el amor a la forma de Cristo. Tiene la excelente oportunidad. No es que mi esposa me hace esto, no me comprende, no es así, esa excelente esposa. La agenda de Dios es hacerte la imagen de Cristo y la esposa de Cristo es perfecta, chicos. ¿No? Y viceversa. Y viceversa. Y dices, oye, es la oportunidad. Y la agenda de Dios no es tu comodidad. ¿Ves las agendas matrimoniales? Primero cámbiate tú. Sí. Aprovecha, utiliza las imperfecciones de tu cónyuge. Da gracias por esas imperfecciones. Es que siento que no me ama. Tú no necesitas su amor. El amor de tu cónyuge está de más. Tú lo que necesitas es el amor de Cristo. El amor del cónyuge es solamente un adorno. Sí. Tú necesitas a Cristo nada más para ser feliz. Lo demás es añadidura. Sí. Pero ¿qué pasa, chicos? Oye, ¿te vengas? ¿Le das el trato que se merece? Si te vengas y le das el trato que se merece, si le devuelves, en alguna forma, no le pongo la ley de hielo, le dejo de hablar, corto comunión, no soy cariñoso, o sea, de alguna forma, fíjate lo que dice la Biblia, Proverbios 28:17, no te alegres cuando caiga tu enemigo, ni se regocije tu corazón ante su desgracia. No sé que el Señor lo vea y no lo pruebe y aparte de su enojo. Estás diciendo, no voy a cambiar a tu prójimo mientras que tú te estés vengando o quieres vengarte. No estás listo. Sí, no estás mostrando el amor perfecto de Cristo. Porque la idea es que tú busques dar un amor al prójimo que no se merece a la forma de Cristo. Y es posible porque tú lo recibes cada rato por parte de Cristo. Tú no mereces su amor. Tú y yo no merecemos su amor. Recuerda, no basta que no te vengues. Bueno, yo no se la estoy devolviendo. No, no basta eso. Tienes que hacer por él muestras, o por ella muestras de amor. Por el prójimo tienes que hacer esas muestras de amor. Dice la Biblia, Mateo 7:22, así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley del profeta. O sea, que trates a otros como te gustaría que te traten a ti. Esa es la intención, la ordenanza de Dios. Es decir, no basta con que no le hagas lo malo, tienes que ir un paso más allá. Hazle lo que te gustaría que te hicieran a ti. Recuerda a Cristo. Suficiente hubiera sido con salvarnos del infierno y terminar con eso. Pero fue e hizo más allá de eso. Nos hizo herederos y coherederos juntamente con Él, chicos. Él no solamente no te libró de la ira de Dios, del castigo de Dios, de la venganza de Dios. Hubiera bastado con eso.
Señor, con que no me mandes al infierno. Pero no suficiente eso. Te hizo hijo de Dios, heredero y coheredero juntamente con Cristo. Y ha derramado sobre ti bendición tras bendición. Y dice, Señor, haz lo mismo. Haz lo mismo. Porque la madurez del cristiano, chicos, reside en la capacidad de recibir el golpe del pecado, de la ofensa, del maltrato y devolver un trato amable y cariñoso de vuelta. Esa es la madurez del cristiano. Y esa es la perfección, ese es el amor que el Señor quiere, esa es la expresión de amor en la que Dios quiere que te perfecciones. Si tú cortas comunión con el hermano, si tú te alejas, si tú ya no lo quieres ver, si tú no eres amable, si tú reaccionas como cualquier otra persona del mundo, no te has perfeccionado en el amor. La idea es que tú le devuelvas un trato que no se merece, en amor, en comprensión, en cariños, en gestos de bondad que la persona no se merece. ¿Te imaginas eso? ¿Por qué es importante esto, chicos? Porque no somos perfectos y no requerimos ser perfectos, chicos. Pero sí puedes ser perfecto en la expresión de amor. Y más porque tú la recibes día a día por parte de Dios. Con que seamos perfectos en la expresión de amor, chicos, mira, el vínculo de la unidad, la relación entre iglesia, matrimonios, familias y demás, se restaura a pesar de sus fallas, sus pecados y todo lo demás. Porque hay la paciencia, hay el vínculo de amor para cubrir las fallas y para que fluya un trato amable, aunque no fluya de las personas inmaduras. ¿Tú cómo estás en eso? La oración del Señor es que, y la instrucción de Dios, el mandato de Dios, de Cristo, es que amemos al prójimo como Él nos amó a nosotros. Y en eso reside, chicos. Ser maduro como cristiano reside en la capacidad de recibir el golpe del pecado, de la ofensa, del maltrato y devolver un trato amable y cariñoso. Alguien tiene que ser maduro que siembre, que sea primero en sembrar el amor, para que se termine ese círculo vicioso. Esos conflictos, esas contiendas. Alguien tiene que ser maduro. Y eso dice, tú tienes que ser ese maduro. La ordenanza es que tú seas ese maduro. ¿Tú crees que cambiaría el ambiente si hiciéramos esto, chicos? ¿Pero cómo andamos? La verdad, chicos, es que nos hacemos los ofendidos, los sentidos. Cortamos comunión. No, ya no le voy a hablar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí. No, yo ya me voy a dejar, ya. ¿Qué es eso? No fluye, chicos, no es la correcta expresión de amor. Tenemos todos los medios y todos los recursos espirituales para lograrlo, chicos. Y eso es importante porque si el Señor viene ya, no tienes que ser perfecto en cuestión de no tener fallas. Porque el Señor nos encuentre con un amor perfecto, con una expresión perfecta de amor. Es decir, amando a la forma de Cristo. ¿Oramos? Amado Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, porque tú nos pones el ejemplo al tú tratarnos a nosotros en la forma en que tú quieres que tratemos al prójimo, Señor. Gracias, Padre, porque tú no te ofendes, no te das sentido, no cortas comunión, no nos maltratas cuando nosotros fallamos y pecamos contra ti, sino que nos llamas en amor al arrepentimiento y persistes en nuestras vidas, Señor. Eres tardo para la ira, de grande misericordia, y no nos tratas como corresponde por nuestros pecados, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar consciente de nuestra condición y del gran amor que hemos recibido de tu parte, para que podamos también nosotros dar al prójimo, a nuestra familia, a la iglesia, Señor, el mismo amor que tú nos has dado, Señor. Queremos ser perfectos en la expresión de amor, Señor, para que cuando estemos delante de ti, Señor, no tengamos nada que avergonzarnos y no tengamos temor, Señor. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.